Ya. Bueno, primero agradecer que estén conmigo hoy en esta charla para compartir de temas que nos gustan a todos. También desearles que estén bien junto con sus familias en estos momentos difíciles que nos han tocado vivir, pero que también nos unen. Así que les mando a todas y a todos un beso, un abrazo y de nuevo mi agradecimiento. Igual mi agradecimiento a la Universidad O'Higgins, a Miguel Litín, a Ricardo, al Instituto, y bueno, por acogerme y por darme esta oportunidad de compartir un tema que es sumamente importante para todo cineasta, para todo guionista, que es el mundo de la adaptación. Bueno, como ustedes saben, el cine se ha nutrido de todas las artes, ¿verdad? De todas las artes que lo han precedido, pero a partir de eso el cine voló por sí mismo, abrió sus alas y ya corrió por otros caminos desde el punto de vista estético, desde el punto de vista sensorial, desde el punto de vista perceptual. El cine se inventó y encontró la manera de expresarse y de comunicar por sí mismo, dejándose comprender y también logrando ser aceptado con tremendo éxito. El cine es arte de imagen en movimiento. El poder del cine está en lo que evoca la imagen, en lo que sugiere la imagen. Es un arte de imagen en movimiento, es un arte icónico, es un arte poético, es un arte de demostración, de representación, de síntesis, de manejo de espacios y de tiempos, como ningún otro. Pasolini, en una de las entrevistas que le hicieron, bueno, cuando estaba en vida y en lo más exitoso de su carrera, le hicieron una entrevista y le preguntaron ¿qué pasa con el cine y la literatura? Y él dijo, el cine es un lenguaje artístico, no conceptual, cercano al lenguaje de la poesía. Sin embargo, la gran presión ejercida histórica, cultural y comercial sobre este arte lo confinó a adoptar la lengua de la prosa narrativa, de tendencia naturalista en la mayoría de las producciones de aquel entonces. Él no lo dijo, obviamente, de forma despectiva, lo dijo reconociendo en la unión narrativa, dramatúrgica, que tiene el cine con la literatura y, por supuesto, con la literatura teatral. Entonces, no solo el cine se ha nutrido de la literatura en todas sus expresiones, también, como ustedes saben, el cine se nutre de todo, de la vida, de la experiencia humana, se nutre del diario vivir. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hablar hoy aquí tiene que ver fundamentalmente con la ficción, ¿verdad? Y el mundo de la cinematografía, específicamente de la adaptación, nace con el cine prácticamente. En 1902, Georges Méliès adaptó dos novelas, una de Julio Verne y otra de Wells, y las adaptó para narrar una historia de ciencia ficción en un cortometraje de 14 minutos. La locura misma. Ejemplo de síntesis, de reducción, de reinterpretación, de vuelo de imaginación, porque eso fue lo que nos legó el vuelo poético del cine, pero unido también a la potencia de la narración y de la buena literatura. Bueno, a partir de ese momento la adaptación cinematográfica se convirtió, como ya dijimos, en un arte en sí mismo. Bueno, mucho de lo que nosotros vemos y nos gusta, a veces no sabemos que ha sido adaptado. Los autores más adaptados al cine, bueno, y los textos más adaptados al cine, por ejemplo, algunos provienen, muchos, de la Biblia,
bueno, en el caso de Pasolini tenemos el Evangelio según San Mateo, que es una obra de arte maravillosa, basada en el Evangelio. Tenemos a William Shakespeare, que prácticamente están todas sus obras adaptadas al cine. Tenemos a Bram Stoker con Drácula y toda la cantidad de versiones, adaptaciones que hay de esta obra. Tenemos la obra de Mary Shelley con Frankenstein, que también han habido muchísimas adaptaciones. Bueno, Tennessee Williams, todas sus obras adaptadas. Gabriel García Márquez, que obviamente ha estado un poco renegado por el resultado de algunas de sus adaptaciones, pero de todas maneras ha valorado profundamente, y así lo dijo en sus talleres en San Antonio de los Baños, ha valorado muchísimo el aporte de la literatura al cine, y la ha empleado no solo en sus talleres, sino también como coautor, como co-guionista de algunas de sus películas, de las películas que han dirigido otros cineastas. Bueno, en Chile, para así hacer un recuento corto, en Chile la adaptación comienza en 1920 con una obra de Blest Gana, que se llama Durante la Reconquista. Esto fue una película que se llamó Manuel Rodríguez. Y bueno, tuvo un tremendo éxito. Fue una de las películas en la primera etapa del cine mudo en Chile que alcanzó gran popularidad. También fue adaptada en los años 20, en el 1925, Martín Rivas. Entonces, hay una historia también, y bueno, y después se han hecho muchísimas adaptaciones en Chile, por ejemplo, La muerte de la doncella, de Ariel Dorfman, El cartero, el cartero de Skármeta. Bueno, también tenemos las obras que ha adaptado Cayosi, por ejemplo, Coronación, Julio comienza en julio. Tenemos a Miguel Litín, que ha adaptado en su larga trayectoria como cineasta, ha adaptado, por ejemplo, La viuda de Montiel, de Gabriel García Márquez. Él en aquel tiempo, García Márquez. No sé, algo pasó, vamos a tener que, a ver si la llamo por teléfono para ver qué pasó. Ahí volviste, te caíste de repente, Maritza. Ya, ¿y en dónde estaba? ¿En qué parte? Te quedaste en Gabriel García Márquez con la adaptación de Miguel Litín. Ah, ya. Bueno, Miguel adaptó a grandes escritores latinoamericanos. Primero, Alejo Carpentier, que hay que quitarse el sombrero, y fue muy amigo de Miguel. También, bueno, Gabriel García Márquez fue un amigo y también un colega de trabajo codo a codo durante prácticamente toda su estancia en Cuba y en otros países también. Bueno, en fin, tenemos Bonsai de Zambra, tenemos, bueno, se me olvidó La isla Dawson también, que está basado en una crónica que escribió Sergio Vitar. En fin, ahora, dentro de poco se va a exhibir Tengo miedo torero, basada en la novela de Lemebel, dirigida por Rodrigo Sepúlveda. En fin, o sea, estos son algunos pocos ejemplos, pero indiscutiblemente el cine está lleno, ¿verdad?, de adaptaciones y que nos han deleitado, algunas con mayor o menor éxito, pero forma parte del lenguaje ya del cine. ¿Qué es una adaptación? Bueno, una adaptación, como dice la Linda Seger en su libro El arte de la adaptación, dice: el adaptador actúa
a modo de un escultor. Y ella pone el ejemplo cuando le preguntaron a Miguel Ángel, el escultor italiano, en 1494, le preguntaron cómo era capaz de esculpir un ángel, refiriéndose a la maravillosa escultura de él, cómo era capaz de esculpir un ángel tan bello. Y él contestó, el ángel está ahí encerrado en la piedra. Yo simplemente elimino de la piedra todo aquello que no es ángel. Yo encuentro esto maravilloso, es una analogía a lo que estamos hablando. Ese es el arte de la adaptación. Es un arte ya en sí mismo. El adaptador, como bueno dice o dijo Miguel Ángel en relación a la escultura, el adaptador elimina todo aquello que no es drama. Elimina todo aquello que no es susceptible de ser convertido en acción dramática, todo aquello que no nos permite convertir lo que está narrando el autor en imagen, en mundo sonoro. O sea, el adaptador lo que tiene que hacer es luchar porque permanezca la esencia del drama y que de ese drama emane la posibilidad de evocar imágenes, de plasmar imágenes sugerentes, ¿verdad? Más allá de lo literal. Acuérdense que la imagen es signo y símbolo a la vez, ¿verdad? Representa más allá que ella misma. Por lo tanto, volvemos a qué cosa es adaptación. Adaptación es traslación, es transcripción, es transposición. En definitiva, es transformación. Como dice el Doc Comparato, es transubstanciar, es decir, transformar la substancia de un lenguaje a otro lenguaje. Bueno, ustedes saben que a veces ese proceso puede correr riesgos. Hay maravillosas obras que no han sido bien adaptadas, hay malos libros que sus adaptaciones han sido sumamente exitosas. Una de ellas, por ejemplo, fue en su momento la adaptación que hizo Kubrick de La Naranja Mecánica, de Anthony Burgess. Burgess estaba decepcionado porque no había tenido éxito su novela. Cuando salió la película fue una cosa grandiosa. Él incluso lo reconoció y le agradeció a Kubrick. Entonces tenemos varios tipos de adaptaciones. Tenemos adaptaciones que son como ilustraciones o que quieren acercarse mucho a la obra original. ¿Por qué? Primero, para hacer honor a la obra, para que el legado trascienda de esa obra, pero también para que sea comercial. Y para hacerla más comercial, lo que hacen los adaptadores y también los cineastas que trabajan en este proceso, lo que hacen es mantener todo lo más fielmente posible. Y lo único, una de las cosas que hacen, no lo único porque no podemos generalizar así, pero bueno, una de las cosas que mayormente hacen para que sea comercial y para que también trascienda como obra y se conozca como obra, es aligerar los diálogos. Pero todo lo demás se mantiene. Un ejemplo, por ejemplo, del mundo contemporáneo es la adaptación que hizo Robert Rodríguez, por ejemplo, de Sin City. Ustedes saben que Sin City es un cómic, es una serie de historietas que él adaptó, Robert Rodríguez, con enorme éxito y dejó todo, incluso copió prácticamente plano por plano, copió todo lo que tiene que ver con la atmósfera, con el uso del blanco y negro, con la historia, los personajes, en fin, prácticamente copió todo, pero lo llevó al cine con un enorme éxito, poniéndole su sello también como director. Por otro lado están las adaptaciones que son transposiciones, que es las que trasladan el lenguaje literario a la estética audiovisual y sobre todo conservando el espíritu del autor. Y también tratando de que las cualidades estéticas de la literatura,
de este autor de alguna forma prevalezcan, igual que la cultura que está detrás y la ideología del autor. Un ejemplo, o varios ejemplos, tenemos un tranvía llamado Deseo, el que adaptó la película de la literatura al cine fue Oscar Saul, que fue un adaptador de Hollywood con mucho éxito. Tenemos las películas, las buenas, por ejemplo, de Otelo, entre otras, Sefirelli también. Otelo hizo adaptaciones, Sefirelli hizo adaptaciones varias de Shakespeare con rotundo éxito y fueron transposiciones. Kenneth Branagh también ayudó, por ejemplo, a Oliver Parker a hacer una adaptación de Otelo con tremendo éxito. Aquí una cineasta muy conocida por nosotros, Alicia Cherson, adaptó una novelita lumpen, pero conservando la esencia de Roberto Bolaño de una forma que conmueve y al mismo tiempo mostrándose como una cineasta de peso. Después tenemos la adaptación como reinterpretación, como interpretación y como reinterpretación, donde se transforma la historia o se transforman los personajes, o se transforma el espacio, o se transforma el tiempo, pero siempre tratando de conservar el espíritu y el tono narrativo de la obra original. Por ejemplo, en los últimos años tenemos una obra que es... me parece la obra cumbre de esta gran cineasta argentina de Lucrecia Martel, en la que llevó al cine una novela de un argentino, Antonio Benedetto, llamado Sama. Bueno, en esta obra, que es maravillosa, tienen que ver esa película. En Sama ella logró captar la esencia del abandono, de la esencia de un hombre que ha perdido el sentido de ser un héroe para la colonia española, porque sucede en el siglo XVIII, y nos muestra un mundo donde lo indígena y lo español se tensa a punto de romperse, pero donde la filosofía del autor sigue presente y donde la belleza cinematográfica de la puesta en escena, de la dirección de fotografía es majestuosa y te conmueve de una forma increíble. Aquí el punto de vista cambia, porque en este tipo de adaptación como interpretación, el punto de vista del cineasta es el que prevalece y crea una nueva obra, separada ya de la obra original, pero manteniendo la esencia y sobre todo la filosofía del autor. Y finalmente tenemos las adaptaciones libres, que es lo que nosotros conocemos como inspirado en, basado libremente en, etc. O sea, que son más bien obras que inspiran o que son fuentes que actúan como dispositivos narrativos y que ayudan a un cineasta, a un autor, a un adaptador a correr con su imaginación y a partir del texto o de la idea original crear una nueva obra, versión, etc. Por ejemplo, no sé si vieron Frankenweenie de Tim Burton, es una versión libre de Frankenstein y llevada obviamente a la animación que le quedó, ¿verdad?, magistral. En este caso hay una divergencia estilística tremenda y obviamente se acepta porque es parte de ese lenguaje. Finalmente, el trabajo de la adaptación es un proceso lento en el que es necesaria la investigación como en todo trabajo de guionista, pero hace falta mucha investigación, mucho estudio del autor, mucho estudio de su obra, de la obra que vamos a adaptar, pero finalmente nos tenemos que desprender de eso, pero sí nos tiene que quedar el espíritu de ese autor que queremos reinterpretar. Por supuesto, el cineasta tiene que correr con su propia voz, con su auténtico punto de vista. Y
Por lo tanto, cuando hacemos una adaptación tenemos que hacernos muchas preguntas. Entre todos, ¿esta obra realmente vale la pena adaptarla? ¿Por qué la vamos a adaptar al mundo en que vivimos, al contexto en el que vivimos, al mundo contemporáneo? ¿Es interesante el tema? ¿Es necesario el tema en la actualidad? ¿Es universal? ¿Nos dice algo en el día de hoy? ¿El personaje protagónico debe ser el mismo? ¿Puede ser otro? ¿El personaje protagónico transmite el tema realmente de la película que yo quiero contar? Y así sucesivamente. Son muchas preguntas. Continúo con el mismo espacio, continúo con el mismo tiempo, quito personajes, añado personajes, fundo personajes, elimino escenas o elimino momentos de la película, los uno. O sea, el trabajo es un trabajo de artesano, es un trabajo de ingeniería, es hermoso. Y yo los invito a todos en este Chile que tiene una literatura tremenda, con tantos prolíficos autores, hay tremendo material para que la cinematografía chilena se desarrolle con buenos textos, con buenas ideas y por supuesto, asomando la posibilidad de nuevos cineastas con su propia voz. Para terminar, les traje 2 ejemplos de adaptaciones. Simplemente vamos a poner una escena de cada uno. Ricardo, tú me dices el tiempo, si estoy bien. Ricardo, ¿estás ahí? Sí, estás bien. ¿Ya? Tenía mi micrófono corto. Sí, puedes seguir si quieres. Lleva 25 minutos, pero que tienes más cosas que decir. Después abrimos el debate. Ok, Pues, ok, me faltan 5 minutos, 10 minutos. Ya. dale, dale. Ya, tenemos, bueno, el ejemplo que les traje es un ejemplo muy conocido, es Tennessee Williams con la obra Un tranvía llamado Deseo, es la obra, una de sus grandes obras, no sé si la cumbre, pero es una de sus grandes obras, sobre todo el personaje de Blanche Dubois, ha sido estudiado hasta la saciedad, incluso está siendo estudiado como una obra de género digna de ser estudiada, por obviamente todo lo que pasó y lo que representa esta mujer que Tennessee Williams creó en 1947, obviamente con toda la cultura de aquel entonces machista, retrógrada en muchos casos, etc. En el ejemplo que yo les quiero mostrar, ay, perdón, bueno, aquí les recuerdo que Un tranvía llamado Deseo se escribió en el año 1947. Can I help you, ma'am? Hi. They told me to take a streetcar named Desire, and then transfer to one called Cemetery, and ride 6 blocks and get off at Mission Field. Where's your car now?
Bueno, en esta escena, lo interesante que tiene, bueno, es magistral, y ahora vamos a ver por qué. Esta escena no está en la obra de Tennessee Williams. Aquí está el adaptador y aquí está Elia Kazan, que es el director. Perdón. Detrás de esa escena está Elia Kazan como director, junto con el adaptador Oscar Saul, contándonos en una escena prácticamente la película. Primero, el adaptador y Elia Kazan como director quisieron mantener el espacio del sur, del sureste de los Estados Unidos, de Nueva Orleans, era muy importante para Tennessee Williams porque ahí él creció, él vivió y él sufrió muchísimo. Y todas sus películas están basadas en el sur de Estados Unidos. En este caso, en Nueva Orleans es su espacio natural. Y por lo tanto, ellos quisieron respetar mucho esto. Por eso aparece en código escrito el lugar. O sea, no cabe duda que estamos ahí. Y estamos en el 1947, en un momento de esplendor, a pesar de que acababa de terminar la Primera Guerra Mundial, en un momento de esplendor en los Estados Unidos, de esplendor industrial, comercial, etc. Y estamos en un exterior pujante y llega un tren y vemos que entre una humareda aparece un personaje aparentemente muy frágil. Aparece una mujer más bien vestida anticuadamente, con miedo, con temor, medio perdida. Y mientras ella aparece de ese humo que luego vamos a darnos cuenta que tiene también una capa narrativa, porque es el humo que está presente en todos los baños calientes que ella se da para su enfermedad psiquiátrica. Entonces se nos presenta un símbolo que es el humo, que luego lo vamos a ver en 2 o 3 escenas que se repite, ¿ya? Ese signo, tanto como imagen como cuando ella lo dice respecto a lo que ella necesita para poder sentirse bien, porque se lo mandó su médico psiquiatra. Bueno, aparece esta mujer sumamente frágil y mientras aparece, en dirección contraria va una novia junto con sus damas, riendo, felices, vestidas de blanco, va hacia otro rumbo. Ella va hacia el rumbo de un tranvía que va a aparecer ahora, de un tranvía que casualmente se llama Deseo, otro símbolo que está en la película, símbolo de la palabra misma, y que refleja el deseo de ella de encontrar un hogar, de reencontrarse con su hermana y de reivindicarse de sus culpas que pesan. Y cuando ella aparece medio perdida, prácticamente sin equipaje que luego va a tener una irrupción en la escena sumamente importante, delante de ella en primer plano aparece un jovencito. ¿Qué quiere decir este joven? ¿Qué significa? Bueno, el joven tiene relación con su vida pasada también. Tiene relación con el chico joven con el que ella se casó y que ella le hizo mucho daño, porque al descubrir su homosexualidad lo despreció, llevándolo a él al suicidio. Eso lo vamos a saber después. Pero aquí tenemos un jovenzuelo, ¿verdad?, que aparece en primer plano y que silba una canción que luego vamos a oír, que repetitivamente en la mente de Blanchett, porque es la canción que le recuerda el suicidio de su ex esposo, jovencito, mucho más joven que ella, por lo cual ella fue muy criticada en aquel tiempo. Entonces, se nos presentan muchos elementos que luego van a gatillar desde el punto de vista narrativo y dentro de la acción dramática
de esta película. Asimismo, bueno, el tranvía, luego aparece también el tranvía, que significa el símbolo de la mala suerte, de que luchando por el deseo, buscando el deseo, el tranvía siempre la lleva para un lugar que no tiene salida, como es el que encuentra en casa de su hermana, y que no le da el amor ni el refugio que ella tanto desea. Bueno, es hermosa esta película, hay que verla 1000 veces, tiene muchas capas, muchas lecturas y siempre contemporánea por el tema y por, bueno, por todo también los personajes que vemos representados. Y ahora vamos a entrar a la última escena, y con esto termino, que es una escena de Sama, esta película que yo les dije de Lucrecia Martel, que es la adaptación que ella hizo de Antonio Di Benedetto. Esta es la última edición. Antonio Di Benedetto es un escritor de los años 50. Fue uno de los autores preferidos de Roberto Bolaño. Roberto Bolaño incluso dice en alguna de sus entrevistas que él fue, Antonio Di Benedetto fue el que lo motivó a escribir. Hay que leerla porque es preciosa, maravillosamente escrita. Lucrecia la descubrió y se enamoró de ella, y bueno, hizo una adaptación que de nuevo les aconsejo que le vean, magistral. Vamos a ver solamente la primera escena, y el primer ejemplo fue teatro al cine, esto es novela al cine. Y les quiero leer rapidito cómo esta primera escena sintetiza varios párrafos del primer capítulo y del segundo capítulo. Varios párrafos están sintetizados en esta primera escena. Dice el personaje protagónico, que se llama Gonzalo de Sama, dice: salí de la ciudad ribera abajo al encuentro solitario del barco que aguardaba sin saber cuándo vendría. O sea, no había ningún barco. Él espera y espera el barco que lo venga a recoger de Asunción, Paraguay, donde estos españoles llevan aquí casi 10 años, y él, después que cumplió la función que tenía, ha sido abandonado. España no lo viene a recoger, y él va siempre a esperar este barco que no llega. Llegué hasta el Muelle Viejo, siempre esa construcción inexplicable, puesto que la ciudad y su puerto siempre estuvieron donde están. Y después dice: busqué el reparo frondoso entre los primeros árboles. Debí quedarme, porque oí, y venían libres, voces confiadas, voces de mujeres excitadas por el goce del agua. No obstante, me adentré y, embosado por la vegetación, vi un instante desnudos cuerpos morenos y dorados oscuros, y de costado, ocultas las facciones, pues solo distinguía una nuca y pelo recogido arriba, otro que no supe si era blanco o mulato. No quise seguir mirando porque me arrebataba y podía ser mulata, y yo ni verlas debía, para no soñar con ellas y predisponerme y venir en derrota. Huí, pero era evidente que me habían notado, y al percibirlo no precisé si entre el alboroto que escuchaba a mis espaldas, escuchaba alborozo. Mis piernas se volvieron firmes en la zancada, porque algo me advertía que era perseguido. Hombre no podía ser, porque los hombres no cuidan el baño de las mujeres. India sí, o mulata, por la rapidez con que andaba. Ella casi me da alcance, y este afán me advirtió que buscaba ver mi rostro, conocerme, que tal debía de ser el mandato de su ama, y entonces resultaba que ella era blanca, mulata. Renegué de mi retirada,
pero no era posible. Únicamente podía descargar en la espía el ímpetu que alimentaba mi ánimo defraudado. Con un súbito vuelco a izquierda, penetré árboles, así como estaba en cueros, la tomé a ella del cuello, ahogándole el grito, y la abofeteé hasta secar el sudor de mis manos. De un empujón di con su cuerpo en el suelo, se acurrucó volviéndome la espalda. Le apliqué un puntapié en la nalga y partí. Conmigo iba la furia atenuada, dando paso a un pensamiento severo contra mí mismo. Carácter, mi carácter. Ah, vamos a ver la escena. Y con eso terminamos. La araña que se ubicaba a los la casa, Cabute, Copal, de la arañando hay una cama, oye, por ahí de la ñandú. Mirón. A mí no me quiero, madre, Mirón. Bueno, con esta escena damos término a esta charla. Yo sé que es mucho, esto es inagotable. Ojalá pudieran haber talleres, cursos de adaptación cinematográfica, porque el cineasta se enriquece muchísimo, y si hiciéramos algo en conjunto entre literatos y cineastas, realmente la experiencia sería maravillosa. Bueno, aquí hay mucho que decir de esta película y de esta escena, pero bueno, hasta aquí llegamos por honor al tiempo.
Muchas gracias, Marisa, y abrimos ahora el espacio para la conversación. Para quien quiera hacer una pregunta, me dice y le damos el tiempo. A mí me gustaría hacerte una como para romper el hielo. Tú dices en algún momento de tu charla, a lo mejor puedes profundizar un poco más, cuando dices que en el fondo, retomando lo de Miguel Ángel, que cuando uno hace una adaptación, deja fuera todo lo que no es dramático o narrativo. ¿Cómo tiene que leer entonces uno una novela para fijarse en eso? ¿Cómo deja en esa adaptación lo que es considerado dramático? Ojo, ojo. Para una película, ¿eh? No, ojo. No. O sea, en una obra literaria, por ejemplo, lo que yo acabo de leer es literatura, ¿verdad? Las palabras en la literatura, la palabra obviamente es la que evoca, la fuerza está, es el arte de la palabra, y en la literatura la estética, es estética literaria. La belleza está en la forma en que se escribe. Y cuando eso se lleva al mundo de la representación cinematográfica, de la imagen en movimiento, por supuesto que hay que rescatar lo narrativo y lo dramatúrgico que contiene esa obra. Por supuesto, aquí se narra a través de imágenes, pero también se narra a través de acciones. Ahí es donde está el saber reconocer cuando eso realmente nos sirve para llevarlo al cine, o cuando son descripciones, por ejemplo, de sentimientos. Las descripciones de los sentimientos no nos sirven, a no ser que ese sentimiento tú lo puedes transformar a través de tu imaginación y también de tu habilidad o tu destreza para convertir esos sentimientos en imagen, en color, en forma, en movimiento. Yo nunca dije que lo narrativo y lo dramatúrgico se pierde, al contrario, hay que rescatar de la literatura aquello narrativo y dramatúrgico que nos sirve a nosotros para transformarlo en imagen, en mundo sonoro, en puesta en escena, que realmente evoque y sugiere lo que nos está diciendo o nos está presentando el autor de la obra original. Eso es lo que quise decir. Por lo tanto, hay que ver qué es susceptible de ser convertido en acción dramática cinematográfica. No Okay. es... ¿Ya? Sí, mira, aquí hay una pregunta de Estela que dice, ¿cómo ves la adaptación de un poemario o un videopoema? ¿Cómo debe considerarse una adaptación que no tiene la estructura dramática clásica? ¿Qué texto de adaptación cinematográfico recomiendas? En el fondo son dos preguntas. Ya, a ver, en la historia de la adaptación también se han llevado poemas al cine. Por ejemplo, ahora recuerdo Corazón Valiente está inspirado en un poema. Hay varias películas inspiradas en poemas. Obviamente luego el autor, como es un reintérprete y como también va a crear su propia obra, se basa, vuelvo a repetir, en el espíritu original, en la esencia, en la cadencia, en el ritmo del poema, en lo que sugiere ese poeta en cuanto a creación de mundos que a veces son totalmente imaginados, pero que el cineasta con su capacidad creativa puede convertir dentro de una situación determinada. El cine experimental, obviamente, tiene un campo tremendo ahí para tomar de estas obras que son poéticas, para llevarlo, por supuesto, a una representación más cinematográfica, más libre en cuanto a su reinterpretación conceptual, pero, por supuesto, los poemas pueden servirnos como dispositivos narrativos para que a partir de él crear una situación dramática que tenga, por supuesto, peso como para desarrollar una historia o una situación tanto para cortometraje como de largo aliento para un largometraje. Los poemas obviamente no tienen mucha construcción dramática porque son poemas, es un mundo de abstracciones
de imágenes, bueno, el surrealismo y todo el cine surreal tiene mucha poesía, incluso también se tomaron bueno, los poetas surrealistas fueron también los que le brindaron también insumos creativos a los cineastas de aquel tiempo, por ejemplo, el Buñuel, entre otros. Pero sí se puede, lo que es hay que trabajar, y primero hay que pensar qué es lo que quieres lograr con esto, para qué, o sea, qué quieres decir, qué es lo que quieres rescatar de este poema para construir un nuevo mundo. Bueno, sí, es bonito lo que dices, que hay que trabajar. En el cine se trabaja mucho. Hay una pregunta que te agregó que te da las gracias la persona, pero dice Estela que ¿qué texto de adaptación cinematográfica recomiendas? Mucho, mira, Linda Seger es un clásico, ella tiene varios libros, pero el libro sobre el arte de la adaptación es bueno. También está Sánchez Noriega, que es un español, que también tiene un libro sobre adaptación bastante bueno. Esos dos son interesantes. Roberto Vitus, que es un investigador chileno, Vitus de apellido con doble T, tiene también artículos interesantes sobre adaptación. Pero fundamentalmente el arte de la adaptación yo lo recomiendo a estos dos autores, Linda Seger, que es una estadounidense, y Sánchez Núñez Noriega, Sánchez Noriega, que es un español, un académico español. Ok. Se llama El arte cinematográfico. Abrimos entonces el panel. ¿Quién más tiene alguna pregunta, por favor? Aprovechemos que tenemos a la profesora acá, sin temor. La Fran Vive quiere hacerte una pregunta. Hola, Fran. Gracias por tu posición, sobre todo por el ejemplo que pusiste al final, que fue como mágico ir descubriendo, y tu forma de leerlo también, que nos comunicó de otra manera. Yo quería preguntarte, en el caso que uno quisiera adaptar un texto de alguien que conoce, de alguien que está vivo actualmente y todo, ¿cómo debiera ser ese diálogo? ¿Cómo debiera ser ese entendimiento con el autor, suponiendo y partiendo de la base que uno respeta la obra del autor? ¿Hasta qué punto uno puede intervenir esa obra, siempre desde el respeto y siempre rescatando por qué tú que le quieres hacer? Porque seguramente la esencia es lo que te llamó la atención. Pero ¿cómo es ese diálogo? ¿Cómo debiera ser? ¿Qué cosas no se pueden trastocar y qué licencias uno sí podría darse? Mira, yo ahora estoy trabajando con una escritora en la adaptación de una novela que ella escribió. Primero, bueno, en este caso ella me lo pidió a mí, por lo tanto es como un trabajo por encargo, pero en el caso tuyo, primero es acercarse, o ya que tienes confianza con esa persona, abordar su obra, por supuesto, con mucho respeto, y por supuesto desde el sentimiento que esta obra te provocó. O sea, si tú te acercas a esta autora o a este autor de una forma honesta, eso es lo más importante, te acercas de una forma honesta respecto a lo que tú piensas de su obra y a lo que te motiva a llevarla al cine, ya con eso ya tienes una entrada tremenda, y yo sé que tú tienes condiciones para eso, por tu sensibilidad y por tus cualidades como ser humano. Esto es un trabajo humano, de seres humanos, de llegar y de convencer al otro, de persuadir al otro, pero desde la belleza de lo que es la creación, que me parece que ahí es donde se van a unir, ¿verdad? Porque eso es magia, se va a producir una magia igual, y obviamente desde que tú valores lo que esa persona ha hecho, y desde ahí le tienes que comunicar, obviamente, dentro de ese mundo tremendo que esa persona ha creado, qué es lo que tú rescatas, que te interesa a ti como autor.
y explicarle por qué te interesa y a qué quieres llegar con eso. También explicándole que va a haber un momento en que tú te vas a tener que desprender, dejar ya la obra atrás y correr, obviamente, con tu propuesta sola. Por lo tanto, hay que explicar bien esto, porque no todos los que escriben entienden bien esto, obviamente tienen sus egos, ¿verdad? Y hay muchos, bueno, en la historia de la adaptación hay muchos escritores que se han dolido, incluso han roto relaciones, incluso han hecho denuncias, etcétera, han demandado a las productoras por el resultado final, porque no era eso lo que él tenía en la cabeza o no era eso lo que él quería decir. Pero eso es lo que hay que explicar, que el mundo de la adaptación, ya desde el momento que hay un director o un escritor, adaptador, que está haciendo su propia obra, ya eso luego va a volar por sí solo, va a tomar otro rumbo. Eso hay que explicarlo. Y obviamente pedir los derechos, por supuesto, pedir los derechos de autor, si te lo dan, bienvenido sea, si no puedes hacer un contrato, ¿verdad? Y para que te cedan los derechos. Eso es la recomendación que yo te pudiera dar, Fran. Maritza, Estela te quiere hacer otra pregunta. Ya. Hola Maritza, muchas Hola. gracias por la Gracias. charla, muy interesante. Bueno, quizás mi pregunta no va tanto dirigido a lo que has estado hablando, sino a consultar sobre, bueno, qué textos recomiendas para ver, en este caso, cómo utilizar los dispositivos dentro de la narración cinematográfica. Mira, me mandas, Ricardo, hacerte llegar mi correo. ¿Tú me conoces de la escuela? Sí. Ya. Sí, entonces, pero yo de otra instancia de Ayahue. no te puedo creer. ¡Qué bueno! ¡Qué En la bueno! carretera austral. Así Ya, que, ahora en estos momentos se me perdieron las caras. Bueno, qué bueno, bienvenida, y qué rico que estás acá. Oye, escríbeme, yo te mando varios textos. ya, muchísimas gracias. Te pasaste. No, Gracias con por todo. nada, con nada. Estela. ¿Quién más? Ricardo, ¿te perdiste? No, estoy aquí. Te pregunto, Maritza, tu mail es rosa.maritzars@gmail, ¿no? rosa.maritzarc@gmail.com. Se lo voy a mandar a esta niña. Súper. Ya. ¿Alguna otra pregunta, por favor, en el momento? ¿Quién quiere hacer otra pregunta? Oh, Ya. Tatiana te va a preguntar algo, Maritza. hola, un besito. Hola. Lo que pasa es que es entre pregunta y reflexión, pero es coincidente que la gran mayoría de las películas que son consistentes o que son entrañables sean adaptaciones de libros. La mayoría de las películas que son entrañables, dices tú. Claro, o que Sí. como que a uno Sí. lo conmueven, no es que sean todas. Está claro. Hay un gran número de películas que uno las ve y se sienten distintos, se perciben distintos. Seguro hay un libro detrás y por lo general es así. Sí. Bueno, la buena literatura tiene profundidades. Tiene profundidades desde el punto de vista psicológico, humano, social, filosófico. Ya cuando tú tienes un buen texto que ya garantiza la profundidad del tema y la profundidad del personaje, obviamente tienes una garantía, ¿verdad? Para de ahí seguir creciendo, tienes una base sólida, tanto desde el punto de vista narrativo como desde el punto de vista del sentido de esa obra en su momento y si ha trascendido, obviamente mucho más.
Acuérdense que hay una condición del hombre que dice Jung, que es la condición mitopoética del hombre. Nosotros siempre estamos adaptando, ¿verdad? Adaptando todo nuestro legado cultural. Y la buena literatura forma parte de ese acervo que nos sirve y sirve a los guionistas para eso, o sea, para poder crear obras entrañables, como tú dices, que realmente tiene otras lecturas que son interminables, y que el mundo del cine tiene tanta posibilidad de evocar a través de lo sensorial, de lo perceptual, de lo que sugiere, de lo que puede anticipar, de lo que puede ir construyendo y creando desde el punto de vista de sus eslabones narrativos. Entonces, estoy de acuerdo contigo, o sea, una buena obra literaria es un material que te da mucha garantía porque va a evocar más allá, más allá. El arte, por supuesto, es muy de reinterpretaciones, que se puede decir, ilimitadas. Así es. Marisa, aquí hay una pregunta de Sandra que dice, ¿existe alguna adaptación del cine a la literatura? O sea, alguna película que se haya transformado en libro. Yo sé de una, pero de la industria, que alguien me contó por ahí que de Star Wars había hecho un libro después de la película, pero no sé si tú conoces otro. Debe haber, pero la verdad que no lo sé, pero debe haber. Si uno investiga, seguramente va a encontrar. Remake hay muchísimos, que es otra forma de ir readaptando lo ya hecho, los remake. Pero eso que acabas de decir tú, de una película luego convertida en libro, debe haber, pero la verdad que ahora no tengo ese dato. Hay toda una línea de editorial de películas traspasadas a libros. Y ahí está Star Wars, por lo menos las 3 novelas primeras, y ahora salieron también las últimas porque siguen trabajando en eso. Está Tiburón, me acuerdo haberlo visto. Claro. Varias, Forrest Gump, no, Sí. eran con novelas, pero está, se hace. Sí. A Con ver, mayor y mejor calidad, pero se hace. claro. A ver, en la industria cinematográfica hay en la parte del merchandising, ya es costumbre llevar la película a libro y vender. O sea, lo que se está vendiendo es el supuesto guión de la película, pero la verdad no es el guión original, es ya una transcripción de la película a guión. Por supuesto, muchísimas películas no había entendido la pregunta, muchísimas películas, incluso en varias películas chilenas, están transcritas a libro, que en este caso a guiones, en libros que se venden, y sí, hay muchísimas. Si me escribes, también te puedo decir, bueno, los que yo conozco incluso los tengo acá, pero sí, o sea, sí. O como otro dato, bueno, esta novela, la de Sama, que en la portada original es esta, después cuando se reeditó en el año 2018, a raíz de haber salido la película y haber tenido éxito, porque ha alcanzado muchos premios, así salió después para venderla. O sea, salió en la portada con la imagen del personaje de la película y con una escena, prácticamente una foto de una escena de una película. Y así entonces es como se empezó a vender el libro, por el éxito que ya había tenido Sama, que lanzó al conocimiento del público lector que existía un Antonio Di Benedetto maravilloso, y eso se conoció por la película de Lucrecia Martel, porque esta no era la portada del libro. Maritza, acá hay otra pregunta de Alex Guzmán. Ya. ¿Qué ejercicios
¿Qué ejercicios, prácticas y o métodos de análisis recomiendas para comenzar una adaptación? Ya. A ver, primero, Alex, ¿me puedes decir, tienes algo en la cabeza? ¿Tienes alguna obra en la cabeza que te han dado ganas de llevarla al cine o verla en el cine? Sí, dice que sí, lo que pasa es que no puede activar su micrófono porque no se le escucha muy bien. Ah, ya, ya. Pero bueno, si la obra te interesa, por algo te interesa, ¿verdad? Si algo te mueve dentro cuando lees esa obra, es por algo. Hay que ver por qué primero. Acuérdate que el trabajo del guionista es muy subjetivo, ¿verdad? Muy creativo, pero también es muy objetivo. Tienes que tener conciencia de lo que haces y por qué lo haces. Por lo tanto, tomar esa decisión de voy a hacer esto porque realmente el tema me interesa, o porque hay un personaje que es la locura y tiene mucha relación con personajes del mundo de hoy. O sea, primero tienes que ver por qué quieres hacer esa película y por qué vas a tomar esto como el insumo para crear algo tuyo. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es ver si realmente hay dentro de la obra original hay algo que contar, por lo menos un núcleo narrativo que a ti luego te permita imaginar por sobre eso y crear y seguir creando o personajes o nuevas situaciones o nuevos espacios en tiempos determinados. O sea, hay que ver si la obra primero hay que analizarla. Hay que analizar al autor, qué quiso decir el autor en el momento que le escribió, qué es lo que ahora nos dice en nuestros días, y luego ver, por supuesto, si realmente ahí dramáticamente y narrativamente tiene recursos como para que yo pueda desarrollar, o tú puedas desarrollar luego una narrativa cinematográfica propia. Eso es lo que te puedo decir. Y luego ver, lo que ya dije, si las imágenes que evoca esa literatura son posibles de trasladar a la imagen y al lenguaje cinematográfico. Maritza, aquí hay otra pregunta de Carolina, que más bien te la va a hacer ella, pido la palabra. Dale, Carolina. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, perfecto. Sí, hola Maritza, gracias. Hola. Mi pregunta va relacionada con la adaptación del teatro al cine. Ya. En el teatro es más conciso, es más justo, y en el cine, en vez del libro que hay que sacarla, en teatro hay que agregar cosas. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer, o qué es lo que sugieres hacer para que también esté dentro de lo más fiel de la obra de teatro, de acuerdo a los personajes, el universo dramático, todo lo que tenga que ver con la escritura del guión? ¿Cómo lo se puede realizar? Porque hay fiasco, como el musical Cats, por ejemplo. A ver, la literatura teatral, por supuesto, está mucho más cercana a lo que es la ficción cinematográfica, por supuesto. Ahora, en la obra de teatro, el peso está en el texto. El peso está, por supuesto, en la construcción de sólidos personajes, pero sobre todo en el teatro los personajes se construyen a través de lo que dicen y en contraposición con lo que hacen, ¿verdad? Los personajes dicen, pero también hacen acciones. Cuando se contrapone una con otra, va apareciendo quién es el personaje realmente. Entonces, primero tenemos que estudiar bien en la obra de teatro y ver cuál es la historia que está detrás. Y sentarse y escribir esa historia como si fuera prosa, en tiempo presente, tercera persona. Tienes que sacar de ahí, de la obra de teatro, tienes que sacar tú la historia que tú estás descubriendo detrás de esa obra y la escribes.
Y empiezas entonces a trabajar con ese material. Y luego empiezas a construir las secuencias y las escenas a partir de la descripción accional, o sea, de la descripción de la acción, ¿ya?, que contiene esa historia que tú has contado ahí. Es decir, esa historia va a ser convertida en un argumento que me va a permitir escribir escenas en tiempo presente y en tercera persona. Por lo tanto, ya ahí yo estoy empezándome a deslindar de lo que es la obra de teatro a llevarla al mundo del cine. Porque hay muchas obras de teatro que solamente te dice que la acción ocurre en una calle, por ejemplo, Otelo, en una calle de Venecia. Y te pones a leer y hay como 7 escenas que son en la calle de Venecia, pero ves que una escena está en, no sé, en una calle céntrica. Después hay otra escena que está frente a la casa del padre de Desdémona. Hay otra escena que está a la orilla del canal de Venecia. O sea, eso no te lo dice con tanto detalle la obra de teatro. La obra de teatro te sitúa en una unidad de tiempo y lugar, pero luego cuando tú trasladas eso a guión, tienes que eso desmenuzarlo. ¿Y cómo tú lo desmenuzas? Desde la obra original. Obvio, tú vas a tenerla que tomarla, pero tú tienes que la obra original primero, después de que la estudias, tienes que trasladarla a la historia que tú vas a contar de esa obra original. ¿Me entendiste? Y de esa obra original vas a hacer entonces el argumento de tu película y vas entonces a hacer el guión de tu película, que va a tener tantas escenas en este lugar, en este tiempo. ¿Me entienden lo que quiero decir? Sí, debe ser muy, muy fiel a la obra, por ejemplo, cambiar el personaje principal y que la película sea otro. A ver, eso es una decisión autoral tuya. Si la obra tiene más de 50 años de publicada, tú lo puedes hacer. Ahora, si el autor está vivo o si hay una institución que representa a ese autor, etc., obviamente esos cambios así tan libres son delicados de hacer. Ahora, puedes pedir, como ya dijimos, los derechos de autor, especificando qué tipo de adaptación vas a hacer, pero sí tú puedes transformar un personaje que era secundario, tú lo puedes transformar en el personaje protagónico y el protagónico de la obra teatral lo puedes convertir en el personaje principal o en el personaje, no sé, coadyuvante, dependiendo de la función que tenga el personaje en la historia. ¿Me entiendes? Ahora, de que lo puedes hacer, lo puedes hacer. Ya, esa era la pregunta. Muchas gracias, Maritza. Por nada. ¿Quién más tiene una pregunta, estimados participantes? No se queden con las dudas. Es el momento. ¿Aló? Yo de nuevo. Ah, ya. Carolina, ¿quiere preguntar de nuevo? Sí. ¿Qué es lo que no se debe hacer en una adaptación? Una buena pregunta. Ya. A ver, es que depende. Como les dije, hay adaptaciones que el objetivo, depende del objetivo que tú tengas, adaptaciones que el objetivo es ser fiel, casi 100% a la obra original. Por lo tanto, ahí tú no puedes correr con el vuelo de tu imaginación. No puedes correr inventando cosas o recreando cosas que no están. Por ejemplo, eso es algo que no se puede hacer. Si tú quieres rescatar una obra y dar a conocer esta obra para que se conozca la obra de un autor, eso es una posibilidad de adaptación. ¿Me entiendes? Ahora, eso no se puede hacer. O sea, que tú corras y empieces a cambiar cosas o a transponer cosas o a cambiar un personaje o a fundir personajes, obviamente no puede hacer. Ahora, si tú vas a hacer una adaptación de transposición, de reinterpretación,
sí la puedes hacer. Lo otro que no se debe hacer, porque si no entonces no hagas una adaptación, es ir en contra de la esencia del autor, del espíritu de la obra, e ir en contra del autor original. Si estás en contra del autor original, de acuerdo a lo que él significa desde el punto de vista de creador, de artista dentro de su época, si vas a ir en contra de él totalmente, si además vas a ir en contra de lo que escribió porque quieres escribir otra cosa con tu idea y quieres decir otras cosas, entonces ahí yo creo que, ojo, no estamos hablando de adaptación. Entonces es mejor que hagas tu película, que puede ser que tenga cierta inspiración en tal cosa, pero ni siquiera amerita que lo digas. ¿Me entiendes? O sea, yo pienso que esas son las cosas que no deberían hacerse. Pero todo lo demás se puede hacer. Oye, Maritza, pero no sé si tú conoces la película Palomita Blanca. Sí, claro. Está basada en la obra de Lafourcade y no tiene nada que ver con la obra de Lafourcade. Raúl Ruiz toma la obra y solamente se queda con el nombre y parece que la utiliza solo por el tipo de personajes que participan en la obra y hace otra cosa. O sea, sí tiene que ver. O sea, él hace, por supuesto, Raúl Ruiz es un creador que, o sea, corre por sí solo y vuela por sí solo, pero sí tiene que ver con la situación del personaje y tiene que ver con el personaje protagónico, pero totalmente, totalmente. Obviamente el espíritu de Lafourcade, en este caso, puede ser que en esta transposición más bien libre de Raúl, se pierda, pero está la esencia desde el punto de vista de la situación, lo que vive el personaje y el personaje mismo de la mujer. Claro. Ahora no sé si la película dice una adaptación, puede que sea, en sus películas casi siempre dice una inspirado en. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Raúl es un autor en sí mismo, y por lo tanto, si se inspira en algo, o si lo dice o no lo dice, de todas maneras él va a correr, o sea, por su propio camino interpretativo. Pero sí tiene que ver harto. Jo Hendrix pregunta, o sea, ¿no se podría hacer una sátira de una obra literaria? ¿Qué quieres decir? ¿Una parodia, tú dices? No sé, Jo Hendrix, clarifica Jo Hendrix. ¿Cómo? Le estoy preguntando para que te lo aclare él. Jo Hendrix, prende tu micrófono y pregúntale directamente. Sí, obvio, o sea, sería una parodia sobre la obra literaria. Ya de paso aprovecho para hacerle otra pregunta. Ya. Primero, agradecerle por la charla, por las cosas buenas y los buenos consejos que hasta ahora nos han dado y la oportunidad del instituto de acercarnos a realizadores como usted, profe. Gracias. Mucho respeto y amor. Al igual que los compañeros. La otra pregunta ya para hacerla de paso, ya de corrido, es ¿cuán difícil sería, por ejemplo, hacer una adaptación de una obra literaria donde está ensimismada la idiosincrasia y la cultura de una nación diferente, por ejemplo, a la chilena? Eso. A ver, por ejemplo, si la obra, sabiendo que tú eres cubano, ¿no? Mi coterráneo. De hecho, pensaba en la obra, por ejemplo, Songo Loco Songo de Nicolás Guillén, que habla sobre el origen de la etnia cubana, pero eso también lo tengo hace rato trabajando en la cabeza, de hacer como algo, una adaptación de esa obra literaria, pero al origen de la etnia chilena. Bueno, en ese caso, Songo Loco Songo va a actuar como un dispositivo, no va a ser una adaptación, va a ser un dispositivo que va a gatillar que tú puedas crear una cosa similar, pero dentro de otro contexto, dentro de otra cultura, y obviamente va a cobrar su mismo sentido.
no el mismo sentido de la obra de Nicolás Guillén, sino va a contar su mismo sentido en cuanto a ahora lo que tú vas a querer decir con eso. Porque si vas a rescatar, por ejemplo, la cultura indígena mapuche, por ejemplo, hay que tener en cuenta que el ritmo, la cadencia de Songo Pozongo tiene que ver totalmente con la cultura africana. Entonces esa cadencia, ese ritmo, ya olvídate, no lo puedes meter en una adaptación si vas a llevar a Songo Pozongo al mundo mapuche, porque es otra cosmogonía. Entonces, está bien, puede ser eso sea como un dispositivo para ti, pero después olvídate, después te vas a tener que meter solamente en esa obra que va de alguna forma a reflejar el mundo y la cosmogonía mapuche desde una mirada que rescata su esencia como cultura. Entonces, ahí no estamos hablando de adaptación, Ingrid, ¿ya? Ahí estaríamos hablando de un dispositivo para crear totalmente una cosa distinta, porque el resultado va a ser distinto. ¿Alguna otra pregunta? Estimados participantes, siendo las 19:19, la profesora debe estar un poco cansada ya, ha hablado mucho. No sé si quieras agregar algo para ir finalizando, Maritza. Bueno, agradecida de que hayan compartido conmigo este espacio. Bueno, ustedes saben que a mí me encanta esto, me apasiona. Y esto es un mensaje para todos, hay que leer. Ahí está el kit de todo, y no solo por el tema de la adaptación, es porque de ahí sale todos los mundos que nos van a llenar, de ahí va a nutrirse nuestra imaginación, se va a ensanchar nuestra sensibilidad, nuestra capacidad de abstracción va a desarrollarse y crecer, y vamos a tener entonces mundos que recrear, mundos que construir nuevos. Ese sería mi mensaje: leer, 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 y leer, por supuesto, buena literatura, independientemente que vayas a adaptar o no. Eso. Les agradezco mucho de nuevo, ojalá nos encontremos por ahí, ojalá podamos hacer talleres de adaptación, que es inagotable, pero empezar con una obra, desglosarla bien, encontrar las capas que nos permiten ir construyendo algo nuevo, es maravilloso. Así que eso, gracias por estar acá. Bueno, en nombre del Instituto Maritza y Miguel, y mío, por supuesto, te damos las gracias por esta charla, y los dejo invitados para el próximo viernes a las 6 de la tarde con el sonidista y docente Pablo Pinto, que nos va a hacer una charla sobre el sonido como narración. Así que muchas gracias por venir. Gracias, Ricardo, y a Miguel, y a todos. Chao. Cuídense.